Vamos a cambiar de tema, ya está conectada Gisela Scaglia. Gisela es diputada nacional, es vicegobernadora también de Santa Fe, es la ex vice de Maximiliano Puyaro y presentó hace poquito en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reducir las retenciones. Es un proyecto gradual, ahora nos va a contar algunos detalles, pero la idea es que en 2029 las retenciones sean cero para todos los granos en la Argentina, para todas las producciones en la Argentina. Y la primera pregunta que tengo para Scaglia es, aparte de saludarla, es ¿cómo piensa convencer a sus compañeros de bancada y sobre todo al Ejecutivo para que esto se convierta en ley? Muy buenos días, diputada. ¿Cómo le va? Acá Tomás Ríos, Sofía Celasco, la saludamos. Hola, Tommy. Hola, Sofía. ¿Cómo les va? Bueno, pregunta que todos tenemos que hacerle, ¿no?, al Poder Ejecutivo, porque si vos te pones a pensar, es una promesa de campaña. Sí. El presidente dijo que iba a haber retenciones cero en su gestión y que los impuestos se iban a bajar. Y hoy en la Argentina vemos que hay un montón de incentivos a muchos sectores de la economía. Está el RIGI a la minería, el RINI para otro tipo de inversiones, el nuevo RIGI que va a crear el gobierno nacional, y no hay ningún incentivo al campo. Y el campo era la primer promesa, y además es el primer sector afectado por algo que yo digo que siempre es un saqueo, ¿no? Le ponen la mano en el bolsillo al productor en retenciones, y las retenciones no van a ningún lado. No van directamente, no tienen una asignación directa a decir, bueno, pero mira, con este 24% hacemos rutas, con este 24% lo ponemos en una línea del banco y es crédito. Eso no pasa. Claro. Yo siempre muestro que las retenciones no se coparticipan con las provincias, no tienen una asignación directa en materia productiva, y por otro lado, por lo general, van a sostener vagos, gente que no trabaja. Diputada, tienen perfecta lógica lo que dices, son reclamos que tienen años y años acá en la Argentina, y en los últimos 2 años, más allá de la promesa de campaña, que coincido, más allá de algún gesto no se cumplió, la respuesta es, ok, entiendo, pero es algo que nosotros heredamos y que no estamos dispuestos a poner en riesgo el equilibrio fiscal. Cuando se ordene la macro, la vamos a ir bajando, bla, 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 todo el discurso de Caputo y demás. ¿Cómo se quiebra ese discurso? ¿Cómo se convence al Ejecutivo de que esto es viable? Con un proyecto como el que presenté yo, que no rompe la macro de un día para otro. Fíjate la responsabilidad que tiene el proyecto, que yo establezco, que vayamos gradualmente bajando las retenciones, poniendo un plan de trabajo. Yo propongo 4 años y ir reduciendo retenciones el 25% o sea, una cuarta parte por año, y llegar al 2029 con retenciones cero. Pero lo propongo desde esta responsabilidad de entender que a lo mejor es cierto que hay que seguir sosteniendo el equilibrio fiscal, pero va a ser muy diferente si vos a un productor, por ley, le decís cómo va a ser la baja de retenciones. Yo creo que hay 2 cosas que son interesantes del proyecto que marco. Primero es que termina con esto de que un decreto reglamentario pueda subir o bajar retenciones cuando quiere. Y por otro lado, marca un camino. O sea, los productores van a saber que por año les van a ir bajando X cantidad de plata. Y eso te sirve para tomar decisiones. Endeudarte, salir a comprar una maquinaria, sí, saber que el próximo año podés tener ese 25% extra porque el gobierno va a cumplir, porque está en el marco de una ley. Y creo que esa es la forma, ¿no? No hay otro camino. Si no aceptamos discutir en serio retenciones y ponerlo sobre la mesa, yo digo, sacándonos esta cosa que muchas veces termina siendo el hot sale del campo, que nosotros llamamos, de que cuando necesitamos dólares rifamos todo, ¿no? Y entonces aparecen estas cosas que Massa le había puesto dólar soja, y que Milei lo hizo en un mes diciendo va a haber retenciones cero para los productores agropecuarios, durante un mes salgan y vendan, y no llegó a ningún productor agropecuario.
En 3 días las acelereras usaron el cupo que había y por lo tanto lo que no tenés ahí es previsibilidad y algo muy dañino para la Argentina, que es especulación. Porque cuando no tienen necesidad no venden, porque especulan con que algo pueda pasar que me pueda bajar o me pueda cambiar el precio. Y déjame agregar algo más. A ver. Bajar retenciones no hace que tengas menos impuestos. Eso es una mentira. Probablemente tenés un impacto fiscal el primer año, pero en el segundo yo te puedo asegurar que todo aquello que vos le devolviste al productor, el productor lo reinvirtió. Y vos lo cobraste en otros impuestos, en ganancias, en IVA, pero lo cobraste. ¿Por qué? Porque ese 25%, 24% hoy en la soja, que no va a ningún lado, si estuviera en manos de los productores, te aseguro que va a comprar un tractor, una cosechadora, a hacerse un galpón nuevo, un tinglado, a poner tecnología en el campo, es más, a arreglar su casa. Digo, los productores invierten y reinvierten en lo productivo, ¿no? Y por lo general lo hacen en empresas que son nacionales, en industria que están implantadas en los pueblos donde viven, y eso me parece que es un error. Por eso pensar que si sacamos retenciones le hacemos un agujero a lo fiscal y de la Argentina. ¿Qué tal, Gisela? Buen día, Sofía Selasco te saluda. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Veía también otras entrevistas que diste a raíz de esta cuestión en otros medios, y también hablabas de esto de también entender, así como vemos esto de cómo va a quedar el equilibrio fiscal, de también tener bien presente a dónde se van siendo destinadas, ¿no? Todas las cosas que el gobierno reúne, todo lo que con lo que llena sus arcas, si se quiere, también para entender justamente si existe una distribución o que no es correcta. Hoy en día vos, cuando realizaste este proyecto, ¿cómo viste esa distribución? En todo caso, ¿en qué eslabones considerás que se puede ir corrigiendo eso? Justamente para dar con esto de que no por quitar retenciones vamos a quedar con una pata menos, si se quiere, en la mesa. Bueno, es que si vos te fijás, las retenciones no van a ningún lado productivo. Uh-huh. O sea, vos tenés a la mañana un productor que se levanta a las 6, 7 de la mañana, 5, depende la hora, sale, va, siembra, todo a su riesgo, busca como sea, si tuvo una mala cosecha el año anterior, un crédito o un financiamiento, por lo general de alguna cooperativa o de alguna entidad, pero nunca de un banco, porque los bancos no tienen líneas de créditos abiertas para los productores a buenas tasas, por lo general, y va y a su propio riesgo vuelve a cosechar, y cuando siembra y cosecha, el Estado va y le dice, ok, esto que vos hiciste y que te costó tanto esfuerzo, yo te lo voy a sacar. Y te voy a sacar el 24%. Y no te lo voy a devolver en algún servicio o alguna infraestructura. Yo lo necesito, el Estado le dice, para sostener los planes sociales, por ejemplo, en la Argentina. Yo te pregunto, ¿es justo? No, está claro. Está claro que no es justo. Ahora, la clave en esto es torcer la voluntad política de hacerlo y sobre todo quebrantar. De vuelta quiero volver con esto de el ancho de espada que tiene Caputo para dar esta discusión, que es mientras los números no me den, no puedo hacer nada. ¿Tu proyecto, Gisela, explica o tiene un racional de, bueno, este 25% que se va a bajar anualmente se va a recomponer con esto y con esto para que no haya equilibrio fiscal, para que no se ponga en peligro el equilibrio fiscal? Se recompone automáticamente, porque cada peso que vos devolvés es un peso que se reinvierte, no es un peso que se va a una offshore. Y además para otros sectores sí hay incentivos. O sea, vos le podés bajar impuestos a los autos de lujo y no le podés bajar impuestos a un productor agropecuario. Sí, bueno, pero en términos de PBI no es lo mismo lo que aportan al equilibrio fiscal los impuestos que se dan a los autos de lujo, que los puntos porcentuales que aportan a la tiene en sus manos. A ver, si el esquema que yo le propongo, que son 4 años, prefiere hacerlo en 6, no sé, tienen que establecer un esquema.
Yo propongo 4, porque yo creo, y la Bolsa de Comercio de Rosario lo demostró también en números, no afecta el equilibrio fiscal, por lo que te estoy diciendo de la reinversión. Claro, a partir del segundo año, en el primero sí se vería. Y en el primero siempre tenés una afectación en lo que tiene que ver con lo impositivo. Sería hipócrita pensar que vos en el primer momento, cuando dejás de recaudar algo, no vas a... tiene que empezar a girar la rueda, ¿no? No, entiendo perfecto, pero eso está claro. Leyendo la política actual, el primer año sería el año que viene, que es año de elecciones, ¿pensás que hay alguna posibilidad de que Caputo tenga voluntad política de poner en riesgo eso un año de elecciones? Yo la doy vuelta, yo digo, el gobierno nacional puede ir a mentirle otra vez a los productores en un año de elecciones y decirles que esta vez sí va a haber baja de retenciones. Bien, es un buen punto. Sacar una ley y establecer. Es un buen punto. Te quiero, antes de pasar a otro tema, quiero un puntito más de retenciones, que es, tu proyecto incluye también que se derogue el artículo, creo que es el 755 del Código Aduanero, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar por decreto subas o bajas. Eso, ¿de qué depende? ¿Eso es 100% voluntad política? Es que lo que no puede pasar es que vos lo impositivo lo hagas por decreto cuando en la Constitución dice que todo cambio en lo impositivo y en la base impositiva de un país tiene que pasar por el Congreso. Sí. Y eso quedó desvirtuado. Por lo tanto, tanto para subir como para bajar tiene que pasar por el Congreso. Está claro, ¿no? No estoy hablando de para que no suban más, sino para que bajen, porque también yo esto lo reconozco, las retenciones no han subido, pero, dejo acá marcado lo que te decía al principio. Mientras ese decreto siga funcionando y operando, vos podés hacer esta cosa de dólar soja o hot sale del campo, o ahora salgan a vender que yo les digo que les voy a dar 0. Y con eso lo único que tenés es una especulación que no te genera ningún tipo de previsibilidad. Mira, cuando fue el año pasado, eso que en Santa Fe decidimos llamar hot sale, pero fue ese dólar retención 0, muchos productores que habían vendido el día anterior a esa famosa retención 0, fueron estafadas por el gobierno nacional. Porque vendieron con retención y al día después otro grupo, que en verdad fueron los grandes cerealeros, no fueron los productores, vendieron con 0. Entiendo. ¿Qué tal, Gisela? También nos llegan bastantes consultas de oyentes que son de Santa Fe, digamos, que también están escuchando el programa desde ahí, y preguntan también por, digamos, en paralelo a esto, que es una cuestión a nivel nacional, ¿qué se puede hacer para esto mismo también trasladarlo a la provincia, ¿no es cierto? Para bajar la presión adentro de la provincia y para con los productores santafesinos. Bueno, primero yo les digo, porque me parece que se conoce poco, pero en Santa Fe nosotros tenemos 0% de ingresos brutos para el campo. 0. El campo no paga ingresos brutos. En la ley tributaria de la provincia de Santa Fe, la maquinaria agrícola no paga patente. Por lo tanto, en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos una mirada muy activa para con la producción. Muy activa. Nosotros entendemos que hay que acompañar la producción. Y este año, además, para aquellos sectores, ¿no?, que puedan contratar y que ya sean más empresas y un poco más, ya más radicadas en servicios industriales o en valor agregado que le pongan desde el campo, cada persona que se toma como un nuevo trabajador en la provincia puede descontar de la factura de la luz o ya por el servicio de ingresos brutos. Pero también quiero marcar, los ingresos brutos en la provincia a la industria no llegan ni al 1%. Gisela, por lo tanto, Santa Fe tiene una mirada productiva muy, muy seria y muy pensando para adelante en que ese es el único camino. Gisela, al mismo tiempo te quiero preguntar por la imagen de la que venimos hablando hace un par de semanas, ya que es esa fila de camiones enorme entrando al puerto de Rosario, que muestra lo bueno de todo esto que es la cosecha récord y demás, pero al mismo tiempo
muestra la otra cara, de la que habla Caro siempre acá en el programa, que es la falta de infraestructura alrededor de la zona portuaria del Gran Rosario. Hace poco se conoció también que se está pensando, se va a implementar una tasa vial para el ingreso de camiones en el puerto de Gran Rosario para favorecer que esos mismos camiones entren mejor. Por un lado, digo, ¿no hace un poco de ruido esto de pelear por bajar la carga impositiva y al mismo tiempo que el propio gobierno de Puyaro, que entiendo sigue siendo tu líder político, esté pensando en una tasa nueva? No, porque ahí hay un error en cómo se está informando. Mira, a ver. Vos hoy, nosotros pusimos como provincia 500 millones de dólares en la zona portuaria y no nos correspondía porque era nacional. Pero para poder hacer una tercera vía y un acceso a puerto y un camino que hay que hacer para conectar, nosotros nos atrevimos como provincia a ponerle una plata que la tendría que haber puesto la nación, pero decidimos hacerlo como provincia. Y si ustedes hoy miran la foto y miran la foto del año pasado, van a ver 3 manos en un sector de la autopista, ahora sigue otra parte, pero eso es todo acceso a puertos. Pedimos la transferencia de una ruta muy importante que es la O12, que estamos esperando que se terminen los papeles para poder hacerlo. Esto como para marcar lo que nosotros hicimos en acceso a puertos, que lo debiera haber hecho otro y no lo hizo nunca. No este gobierno, históricamente, no es solo este gobierno, sino que es histórico. Hoy lo que nosotros proponemos en la famosa tasa vial es lo siguiente. Mira, hoy el camionero paga la tasa vial. La paga el camión. O sea, un señor que va a descargar, pregúntenlo en la radio, ustedes van a tener muchos, paga 21.000 pesos, sí, que van a un lugar que no sabe a dónde van, esos 21.000 pesos, por ir solo y entrar a un caminito para descargar su cereal. Nosotros proponemos que eso no eliminarlo, o sea, que el camionero no pague más eso. Y le decimos a los privados que están en la zona, armemos un fideicomiso, que la provincia no lo va a tocar, que no va a ser administrado por la provincia, sino por el sector privado, y en el sector privado aparecen las cerealeras, que van a tener que pagar por cada grano que se descarga para poder hacer las obras viales. Claro, pero para poder darle a ese... Lo que pasa con este tipo de cosas es que siempre... entiendo perfecto la lógica y entiendo perfecto la falta de reacción de los que tendrían que haberlo hecho y no lo hacen. La pregunta concreta es pensando en el productor. Pasa lo mismo con las retenciones. No, porque no paga el productor, Tomás. Claro, las retenciones... No paga el productor. Pero si se traslada a las cerealeras, ¿quién va a pagar ese dinero? Siempre termina cayendo en el último eslabón de la cadena, que es el productor. No, porque... A ver, de nuevo. Vos pagás como pagás una concesión, un peaje, sí, o cualquier acción, pero en una... Porque si no, yo lo que te pregunto es, ¿con qué esquema vos podés dar infraestructura si nadie va a pagar nada? ¿Con qué esquema? Lo entiendo, no lo entiendo perfecto, entiendo cuál es el conflicto. No, por eso, porque el tema es, vos tampoco podés definir que solo la base tributaria, te estoy diciendo que es 0 en la provincia, ¿no? Pero que cuando vos recaudás en otros impuestos, solo tengas que pensar en ese lugar que productivamente es muy importante, pero que tenés que buscarle una forma una vez que le pusiste una gran inversión para que eso se pueda sostener solo y se pueda mantener y se pueda cuidar. Y lo que tenés que hacer ahí es sacarle la carga tributaria al camión, a ese señor que hoy está pagando, sí, y le tenés que decir, no vas a pagar más, lo va a pagar el concesionario del puerto, quien tiene el puerto, digo, privados, sí, que tienen el puerto, y lo van a tener que administrar. ¿Para qué administrarlo? Para que si se rompe un camino lo tengan que arreglar, para que si tienen que hacer un mejor acceso lo tengan que hacer, porque esa zona, yo los invito a verlo, no tiene obra. Lo entiendo, es una zona que empezamos a hacerle sí, ahora sí, la sin obra. Dudas. Ahora el planteo es, si vos no sumás a los privados a que lo hagan en un acuerdo público-privado, ¿quién lo va a hacer? Coincido perfectamente. Mi única duda es, ¿usted cree que hay una forma de que ese precio, por más que sea administrado por privados, por más que sea invertido por los concesionarios del puerto, no va a repercutir en el precio que finalmente se le paga al productor por sus granos? No va a repercutir en el precio.
no va a repercutir porque está establecido así el fideicomiso. Bien. Hay que leer la ley, no repercute sobre el productor. Perfecto. Diputada, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por atendernos, que tengan muy buenos días y hablamos pronto. Un cariño muy grande. Muchas Adiós. gracias. Diputada era Gisela Ascaglia, diputada nacional por Santa Fe y ex vice de Maximiliano Puyaro.